En nombre de Viola Patria se abre esta sesión. El señor secretario de la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Nota de fecha 22 de mayo de la señora Cecilia Flores, asesora del Gabinete del Subsecretario del Trabajo, a través de la cual remite informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la ley número 20.940 de la ley de presupuesto del presente año. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Yo tengo un... ¿Sí? Porque tenemos una sala de espera. Daniel Espinosa, que representa Concol, Corna Concol, y la señora Juana Collada, de trabajadora de casa particular, Presidenta. Y hay una señora que se llama Carolina Guerra, que no fue invitada por la comisión, está en la sala de espera. Podría ser de las trabajadoras de call center, pero no la ubico yo. No, ¿alguien de usted la conoce? Preguntémosle, porque puede ser de los teleoperadores que ellos estaban invitados. Usted me dice cuando pasamos a pasar. Sí, ya, ok. Yo solamente quería oficiar por una declaración que me llegó en este tiempo, que es una declaración pública sobre la situación de trabajador honorario y medidas del gobierno anunciadas, que señalan ciertos puntos. Son distintas organizaciones del sector público y privado de trabajadores a honorario, y también está la Federación de Colegios Profesionales, entonces Universitario de Chile, y sería bueno, además de que les voy a enviar esta declaración para que la puedan ver, pero poder conocer alguna respuesta por parte del Ministerio al respecto, que son situaciones que ya se han ido planteando, que tienen que ver con el proyecto de ley en sí que se está tramitando, pero si les parece, como usted, no sé si están en conocimiento, y la verdad es que, o si no, tendría que leer los términos y creo que nos podemos demorar mucho. La manda, presidente, lo vemos mañana. Se lo mando y lo vemos mañana. Muy bien. Perfecto, entonces se lo voy a mandar, Pedro, para que lo veamos. Muy bien, presidente. Ya, entonces partimos con el objeto de esta sesión. El objeto de esta sesión es escuchar a distintos grupos de trabajadores, que la idea es poder conocer la situación en la que se encuentran y ver cómo nosotros también podemos hacer gestiones para poder colaborar en lo que podamos en nuestras atribuciones con la situación en la que están viviendo. En primer lugar está invitada Juana Collado, quien es representante del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Así que tiene la palabra Juana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Soy presidenta de... Gracias. Soy presidenta de Sintracal La Serena y tesorera de la Federación Nacional de Trabajadoras de Casa Particular. ¿Expongo al tiro mi punto? Sí, exponga. ¿Sí? Ya. Bueno, nosotras como trabajadoras de casa particular nos hemos sentido discriminadas legalmente desde hace mucho tiempo, porque en realidad como que no hemos sido invisibilizadas ante el Estado. Nosotros tuvimos una ley, en 2015, la 20.776, que nos vino a regularizar nuestro horario de trabajo, porque antiguamente trabajamos 10 o 11 horas en horario de trabajo en las casas tanto particular, puerta adentro como puerta afuera. Entonces siempre había un abuso de parte de nuestros empleadores hacia nosotros. Y también ahí se vino a regularizar con esa ley el sueldo mínimo, porque siempre ganamos menos que cualquier otro trabajador. Entonces, ¿qué nosotros hemos solicitado al gobierno? Que nosotros no estamos en un seguro de cesantía, que nosotros tenemos un 4,11%, que es nuestro ahorro voluntario, por decirlo, pero que siempre está por debajo del seguro de cesantía, porque como nuestro sueldo nunca fue el mínimo, como todos los otros trabajadores, por ejemplo, si una persona ahora se ha acogido a nuestro 4,11%, una trabajadora, están sacando 14.000 pesos mensuales por haberse acogido a este 4,11%, que no es lo mismo que un trabajador que se ha acogido a su seguro de cesantía. Porque realmente nosotros no hemos sido ni visibilizadas ni apreciadas como trabajadoras. Y ahora también
ahora en la mañana estamos leyendo que se promulgó la ley de cesantía para nuestro gremio, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, nadie nos ha llamado para comunicarnos de qué se trata, si realmente vamos a estar, entramos todos en el seguro de cesantía, con las compañeras que ya se acogieron a la ley en abril, a marzo y abril. Entonces, como nosotros siempre tenemos 4,11%, hemos tenido la duda de cómo nos van a pagar, de dónde se van a financiar esas plata. O sea, a nosotros nadie nos comunicó de que ahora nos estaban incluyendo en el seguro de cesantía. Entonces no tenemos la menor idea de qué se trata, de cómo nos van a financiar todo ese seguro de cesantía. Además que nosotros, el Estado siempre habla de que nosotros tenemos igualdad que somos iguales como trabajadores, y nos hemos dado cuenta que no es así, y nosotros tenemos también ratificado un convenio, el convenio 189, que dice que nosotros como trabajadora tenemos los mismos beneficios y derechos como cualquier otro trabajador. Entonces los convenios siempre están por sobre las leyes de su país, y creo que eso no lo han respetado. Entonces realmente estamos ahí con todos esos problemas. Muchas compañeras han sido despedidas por este dictamen del trabajo que se promulgó. Quedaron despedidas muchas compañeras que tenían 40 años de trabajo y sin embargo quedaron en la calle, por decirlo. El 4,11%, tengo una compañera que trabajó 25 años y son 4 millones de pesos que le dan en esos 25 años, porque a nosotros no nos pagan mes por año tampoco. Entonces la complicación ha sido bien, estamos en un modo de trabajo, como se dice, de esclavitud, porque las compañeras que estaban puerta adentro, o sea, puerta afuera, tuvieron que entrar a la modalidad puerta adentro y trabajar los horarios que los jefes le han exigido, o si no, pierden el trabajo. Y la mayoría con el dictamen que salió también perdió su trabajo. Personas, y lo otro que nosotros también trabajamos mucho en la informalidad, por decirlo. En esta pandemia nos dimos cuenta que muchas compañeras no tenían un contrato de trabajo. Entonces, realmente eso nos perjudicó porque no tuvieron ningún beneficio, no tienen derecho a nada, ni a 4,11%, ni a la renta básica del gobierno. Entonces, nosotros como trabajadoras, lo que estamos exigiendo es que también se nos dé una renta básica y que nos corresponde por todo lo que se nos ha discriminado como trabajadoras. Que creemos que como trabajadoras también somos importantes como cualquier trabajador, porque nosotros también aportamos a la economía del país, porque trabajamos en casa de los mismos diputados, de las mismas personas, de las mujeres que salen a trabajar, y nosotros somos las que nos quedamos en su casa. Muchas veces se nos dice que somos parte de la familia, y de eso se aprovechan, desde ahí que como que empieza el abuso también. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esta pandemia? Que siempre tiene que ser una relación laboral con el empleador, para que no existan estos abusos. Y encontramos que nos sentimos súper desprotegidas de parte del gobierno, porque en cuanto al seguro de cesantía, que sí estábamos, que no estábamos, entonces existe mucha duda con respecto a eso. Nosotros que exigimos ahora que por favor nos convoquen a una reunión por Zoom y nos expliquen en qué estamos en el seguro de cesantía, porque como digo, hoy día en la mañana justo estábamos leyendo que se promulgó la ley del seguro de cesantía y sale ahí para las trabajadoras de cárcel particular también incluidas. En realidad queremos saber de qué se trata. ¿Ya? Porque en realidad nosotros, como le digo, hemos sufrido mucha discriminación y hemos la precariedad de nuestro trabajo, porque en realidad como que nadie nos ha tomado como en cuenta. Y como le digo, nosotros somos importantes como trabajadoras, como cualquier trabajador, y nos merecemos respeto y dignidad. Gracias, Juana. No sé, miren, a lo mejor hacerle una pregunta más directa, si es que no ha tenido ninguna relación o reunión, ningún espacio de trabajo o diálogo con el ministerio o alguna institución. Francisco, Juana, no sé. ¿No? No. A nosotros, por ejemplo, ahora del Seguro de Cesantía no nos comunicaron porque yo hablé con María Cotal, que es la presidenta de la federación, y a ella nadie le comunicó que
salió lo de seguro cesantía, nosotros porque una abogada que nos ayuda sin cobrarnos, nos estaba comunicando de que había salido en el diario oficial hoy día en la mañana. Entonces, ¿qué exigimos nosotros? Que por favor la persona, el Estado, la misma del trabajo, dirección del trabajo, que se comuniquen con nosotros y hagan una reunión y nos expliquen si nosotros tenemos derecho o si el seguro de cesantía se va a dar por el hecho de esta pandemia nomás que tenemos, este tiempo de catástrofe nomás, o va a seguir más adelante, de dónde se va a sacar la plata a financiar este seguro de cesantía, y qué va a pasar con nuestras compañeras que en abril, marzo y abril ya sacaron su 4,11% y si tienen algún derecho o algo. Uh-huh. No sé si hay preguntas al tiro, alguien quiere como contestar también, o Francisco, ¿ustedes podrían tener algún espacio desde el gobierno para dialogar también con la Sintracap? Francisco. Claudio, Francisco, tuyo. Ahí sí. Presidenta, mire, es muy atendible lo que señala nuestra amiga del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular. Lo que sí a mí me gustaría señalar que separar un poco las cosas. En primer lugar, hace ya por cerca de 10 años, este ministerio ha tenido y doy fe de ello, ha tenido una fluida relación tanto con Anatracap como con Sintracap. En numerosas materias, mesas de trabajo, generación de proyectos de ley, conversaciones tripartitas con la OIT, y ellas han dado muestra de un sindicalismo en un sector que es muy difícil sindicalizarse por la informalidad que lo rodea y por lo difícil de conectarse entre ellas, porque no están todas en un mismo local, en una misma empresa, por decirlo de alguna forma, y sin embargo se han sacado cosas bastante bien adelante. Yo diría que es el único sector que ha obtenido cerca de 5 o 6 normativas legales en los últimos 3 gobiernos en su favor, ampliando los derechos. O sea, yo no me parece que sea propio o pertinente hablar de un tema de esclavitud. Acá, ahora yo sé a qué se refería nuestra amiga para ejemplificar, digamos, ciertos abusos que normalmente tanto en este como en otros sectores se puedan cometer. Ahora bien, en el tema de la Ley de Protección al Empleo, no se quiso dejar fuera a la posibilidad de que se pudieran acoger a esta ley, aún considerando su régimen especial indemnizatorio por lo siguiente, porque era posible que tanto la empleadora como la trabajadora, o ambas, estuvieran sujetas a medidas de autoridad como cuarentena, ¿ya? Por lo tanto, estos servicios eran difíciles de prestar, si no imposibles, en infracción a la ley sanitaria. Entonces, lo que se hizo fue intentar proteger esa fuente laboral, diciéndole que con esos fondos de cesantía, que en un momento como este de nada le servían salvo que fuera despedido, la trabajadora pudiera acceder a las mismas porcentajes sobre su remuneración para poder cubrir el tiempo en que no pudiera prestar servicios por las medidas sanitarias. ¿Qué sentido tiene esto? Tiene el sentido no solamente de mantener una fuente laboral por mantener vigente un contrato, jurídicamente hablando, sino que por mantener también el tema de las cotizaciones previsionales y especialmente la protección de salud a que accede la trabajadora, que no se podría mantener en caso de que simplemente le hubiéramos dejado la herramienta del despido al empleador. Despido que, como sabemos, en este caso es un despido incausado porque es un desahucio, que es uno de los 2 sectores únicos en el Código de Trabajo que tiene desahucio, ¿ya? Por la conformación del mercado de trabajo de trabajadores de casa particular, precisamente. Entonces, por eso estimamos prudente ampliar el beneficio de la Ley de Protección al Empleo para que ellas pudieran optar. Si no había un acuerdo con empleadores, que normalmente han habido en circunstancias como esta, porque es un empleador y un trabajador, no es un conjunto grande de trabajadores que implica otro tipo de consideraciones para llegar a un acuerdo. Cuando no hay ese acuerdo, bueno, se le podía dar la oportunidad de acogerse a esto manteniendo tanto sus prestaciones de salud, una parte de las cotizaciones previsionales, ahora con la ley corta, y manteniendo la relación laboral vigente. La discusión de si están o no están dentro del seguro de cesantía es una discusión que se ha dado por mucho tiempo, y efectivamente es necesario compatibilizar eso con el régimen indemnizatorio que ha sido particularmente exitoso en este sector, porque es el único sector que tiene aseguradas sus indemnizaciones, ¿ya? Producto de la cotización sobre que tiene que hacer el empleador. Es la cotización más alta
que se hace en todo el sistema previsional chileno. Es de notarse. Ahora, si en el futuro se prevén alguna clase de mecanismos para poder estimar que bajo ciertas formalidades pudieran acceder o a las cuentas individuales o al fondo solidario, bueno, será materia de un proyecto de ley y desde ya, evidentemente, siempre el Ministerio ha estado llano a conversar estos temas tanto con la NATRACAP como con la SINTRACAP, presidente. Gracias. Gracias, Francisco. Yo, de todas formas, me gustaría solicitar, no sé si están de acuerdo el resto de los diputados, por su intermedio, Francisco, el poder que las trabajadoras de SINTRACAP puedan tener una reunión con el Ministerio. Creo que sería positivo para ellas, lo están solicitando, creo que si podemos hacer ese gesto, ¿les parece que oficiemos también? Aprovechemos de oficiar, pero por intermedio suyo, Francisco, creo que va a ser más oficioso de todas formas. Pero de todas formas oficiamos, entonces acordamos eso en la comisión. Y también, no sé si hay más palabras, intervenciones de los parlamentarios. Yo sé que se ingresó un proyecto de ley, pero que efectivamente con la regulación de la Ley de Protección al Empleo, en el fondo resuelve algunas cosas en materia al menos de la situación de despidos. Pero creo que hay otros temas que plantea ese proyecto de ley y que perfectamente podríamos ver como la situación en la que podrían encontrarse y verse obviamente mejorada la situación de las trabajadoras producto de la tramitación del mismo. Entonces, no sé si los parlamentarios manejan ese proyecto de ley que fue ingresado por la diputada Claudia Mix. Porque si no es así, podríamos, en el fondo, que les damos un tiempo a los parlamentarios para que lo puedan revisar y veamos así, y bueno, también solicitarle al Ministerio que pueda revisar el proyecto de ley y pueda cotejar los elementos que puedan ser positivos también al momento de regular la situación. Porque a mí hay algo que igual me preocupa, Francisco, del funcionamiento del tema del seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo igual tiene requisitos, ¿cierto? Entonces, para que se pueda aplicar. Entonces, en la situación de las trabajadoras, y así a lo mejor también hacemos esto más público, ¿cómo se va a hacer asequible, ¿cierto?, la aplicación de la Ley de Protección al Empleo en la situación en que no se cumplan todos esos requisitos? Se establecen algunos criterios distintos, entonces si nos puedes también contar, Francisco, cómo están viendo eso en términos concretos, ¿cierto?, más allá de la legislación aprobada. Francisco, ¿sí? Ahí sí. Ya. A ver, presidenta, hoy día la trabajadora de casa particular, ¿ya? Tiene un régimen especial, atendía varias consideraciones que se dieron en los debates hace 15 o 20 años aproximadamente. ¿Cuál era la situación antes y perdone que me retrotraiga tanto, la situación antes de la dictación del contrato especial de trabajadores de casa particular? Ahí nos enfrentábamos prácticamente a un 75 o un 80% de informalidad, puesto que se le aplicaba a los trabajadores de casa particular el mismo contrato de trabajo que se le podría haber aplicado a un trabajador metalúrgico o a un trabajador de línea aérea, como vimos, etc. En circunstancias de que el trabajo de casa particular no se realiza en una empresa, se realiza en un domicilio, en un hogar, en que normalmente hay uno o dos empleadores, ¿ya? Y el trabajador es único, ¿ya? Ahora, ¿esto qué significa? Con el tiempo, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el trabajo de casa particular pasó a ser un soporte fundamental de muchas personas que necesitaban salir a trabajar. Y eso nuestra amiga lo sabe. Yo creo que uno de los grandes aportes a la economía, aportes de alguna manera invisible, ha sido eso. O sea, ustedes permiten que otros trabajen también. Exactamente. Estoy hablando de personal de banco, personal de servicio, en fin, de todas labores. Ahora, como evidentemente el soporte económico de una empresa que contrata trabajadores es muy distinto al de una persona particular que contrata una trabajadora de casa particular,
se estableció un mecanismo un poco más flexible para el tema de la rigidización de las indemnizaciones por año de servicio para que pudiera efectivamente formalizarse la relación y no continuara en este gran bolsón de informalidad. ¿Qué se hizo? Se dice, mire, las trabajadoras no tienen derecho a indemnización de un mes por año, pero el empleador está obligado a imponer este 4,11, que es de su propiedad, y que va a ser el apoyo para una indemnización a todo evento. Es un poco más bajo el monto, porque 4,11 equivale aproximadamente a un poco más de medio sueldo por año, no un sueldo por año. Sin embargo, es a todo evento. Esa es una discusión que se puede dar, cuáles son los pros y los contras de una u otra solución. ¿Eso qué permitió? Permitió que con un pequeño costo adicional las trabajadoras tuvieran acceso a una formalidad laboral. Y esa formalidad laboral permitió tener acceso a cotizaciones de salud, cotizaciones de pensiones, en fin. Por lo tanto, eso fue un sistema que ha funcionado y ha funcionado bastante bien. Y ese dinero es de propiedad de las trabajadoras. Posteriormente, mucho después, 10 años después, se inventó el seguro de cesantía para trabajadores dependientes. ¿Por qué? ¿Cuál era el eje central del seguro de cesantía hacia el 2002? Era constatar que una ínfima cantidad de trabajadores recibían efectivamente las indemnizaciones por años de servicio. Y resulta que con el seguro de cesantía lo que se hace es provisionar indemnizaciones. Pero el tema de las indemnizaciones por término de contrato y conforme a la naturaleza del contrato de trabajadores de casa particular ya estaba resuelto. Por eso, las trabajadoras de casa particular no ingresaron ni casi nunca se cuestionó en ese momento, en ese debate, la incorporación de las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. Además, ¿qué hubiera implicado? Hubiera implicado también volver a una alza de costo aún mayor, llevarlo cerca del 28% para cada empleador, con lo cual se estaría atravesando probablemente una cierta línea de nuevo de informalidad, que era lo que no queremos, ¿ya? Porque la trabajadora sin contrato no solamente no accede a salud o a pensiones, tampoco accede ni a un crédito por una casa ni nada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Últimamente, en los últimos años, se ha venido dando el debate de si las trabajadoras debieran estar incluidas bajo alguna formalidad al seguro de cesantía, efectivamente, ¿ya? Nosotros estimamos que es un problema que hay que mirarlo integradamente con el sistema que tienen de cotización de indemnizaciones a todo evento. Y en ese debate estamos, es un debate incipiente, que lo ha planteado la Ruth Vega, que se ha planteado en algunos foros de la OIT también, pero ojo, aquí no hay una discriminación de trabajadores que tienen acceso a un beneficio versus trabajadores que tienen acceso al beneficio, sino que hay un tratamiento desigual para trabajadores desiguales, ¿ya? Conforme a la naturaleza de su servicio. Es lo mismo que la diferenciación que se hace para la cotización del seguro de cesantía de trabajadores que son con contrato indefinido o contratos por obra o faena, ¿ya? Que tienen distinta naturaleza de terminación del contrato, al igual que los trabajadores de casa particular. Pero yo podría decir responsablemente que es un debate en curso, sí, efectivamente, ¿ya? Y yo creo que este estrés al que ha sido puesto nuestro sistema laboral con la pandemia, yo creo que abre muchos debates, efectivamente. Y es bueno y sano que se den, y el Ministerio está enteramente dispuesto a darlo, perfectamente. Perfecto, Francisco. ¿Me puede hacer? Sí, Juana, tiene la palabra. Que con esta pandemia también nos hemos dado cuenta que lamentablemente como que no había una fiscalización efectiva por nuestros contratos. Nos hemos dado cuenta que el 53% de las trabajadoras de casa particular están trabajando en forma informal, o sea, sin contrato. Porque hemos tenido el caso de compañeras que han tenido 11 años de servicio, o sea, han estado trabajando en casa y han sido despedidas sin ningún beneficio. ¿Por qué razón? Porque el empleador nunca le hizo un contrato. Y ella esperando que le hicieran el contrato, y en esta pandemia fue despedida y sin ningún beneficio. Entonces, y nos hemos dado cuenta, o sea, la pandemia dejó visto que el 53% de nuestras trabajadoras está en la informalidad. Y es lamentable porque igual ahora andábamos buscando los recursos, cómo poder ayudarla, porque tampoco podía obtener ningún beneficio del Estado. Entonces, hemos estado nosotros trabajando ahí, viendo la posibilidad, cómo la ayudamos.
como sindicato, bueno, nosotros acá hemos tratado de ayudarla con canasta familiar, entre nosotras mismas no hemos tratado como de ayudar, porque yo he hablado con unas personas de gobierno de acá de la región que me iban a ayudar para estas compañeras y hasta el momento no me han respondido, por decir, no me ha llegado como la ayuda que nos iban a brindar. Pero por eso le digo, el 53% de las trabajadoras está en la informalidad. Y eso porque falta quizás la fiscalización, una fiscalización por los contratos. Porque lamentablemente no todos los empleadores dicen, bueno, aquí tengo una trabajadora, así que le voy a hacer inmediatamente el contrato. A veces, es verdad, uno entra a un trabajo, a mí me ha pasado, me dicen ya, en un mes más le voy a hacer el contrato, y entonces uno se queda como esperando, y uno si no insiste, el empleador muchas veces se olvida y dice, ya no le voy a hacer contrato porque veo que no lo necesita. Porque la ministra dijo que nosotros no queríamos a veces contrato porque queríamos ser carga de nuestros maridos y obtener los beneficios de nuestros maridos, y no es así. A veces algunas empleadoras también nos hemos dado cuenta que no han querido contrato porque tienen hijos estudiando, y son jefas de hogar y tienen hijos estudiando, y para poder que su hijo reciban una gratuidad de la universidad, ellas muchas veces no tienen el contrato, pero es por eso, porque por una necesidad. Porque si ustedes ven, nuestros sueldos son el sueldo mínimo, y a veces menos del mínimo, ¿no? 600, 500 mil pesos. Más de alguna quizás gane 600 mil pesos, 500 mil pesos, pero no todas. O sea, el promedio de nosotras son como 280 mil o el mínimo. Y yo se lo digo porque uno conversa a su compañera, oye, ¿cuánto te pagan a ti? ¿Cuánto? Y uno va equiparando los sueldos y se da cuenta que algunas ganan. Tengo una compañera que trabajaba de las 9 hasta las 9 de la noche y le pagan 190. Entonces, por eso también todavía existe eso de una fiscalización efectiva. Eso nosotros también queríamos ver cómo se podía hacer, porque eso está también en la ley 20.786, que es la ley que tenemos nosotras como trabajadoras. Y el convenio 189 también sale que nosotros debemos tener una fiscalización efectiva con nuestros contratos de trabajo. Por eso le digo, o sea, la informalidad es 53, pero no quiere decir que nosotros no queramos, eso quiero dejarlo claro, de que no queramos contrato por ser carga de nuestro marido, porque a veces los beneficios que tienen nuestros maridos, y muchas veces casi la mayoría trabaja en la construcción y algunos ni siquiera también tienen contrato. Entonces, claro, entonces por eso quiero dejarlo en claro, y nosotros muchas veces cuando tenemos un hijo estudiando en la universidad, para tener algo de algún beneficio, a veces decimos ya no lo haga contrato por un año, 2 años, que mi hijo termine la universidad, para que por lo menos le salga como gratis. ¿Por qué? Porque nuestro sueldo son 300 mil pesos, pero nosotros estamos como en la clase media. Entonces ese es el problema también, que cuando uno tiene un sueldo de un sueldo mínimo, siempre está catalogado como clase media, y no es así. Y a veces uno con ese sueldo es como jefa de hogar uno y tiene que repartirlo en todos los gastos que hay en la familia. Gracias, Juana. Si les parece a la comisión, podríamos oficiar al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo, aprovechando el oficio que acabamos de acordar también, pero para que nos digan cuáles son los apoyos económicos directos que se están pensando para las trabajadoras de casa particular, sobre todo en la situación de informalidad, porque si hay algunas que, claro, están con situación formal y ahora pueden recurrir a la Ley de Protección al Empleo, hay otras que no lo van a poder hacer, ya sea por informalidad o porque no se reúnen requisitos. Entonces, sería positivo si acordamos esto desde la comisión para que nos puedan informar directamente cuáles son las medidas. Y bueno, si va a haber esta reunión, Juana, yo creo que sería positivo también después que nos cuenten desde el Ministerio cómo avanza eso. ¿Si les parece entonces? Ok, acordado. No sé si hay más palabras por parte de los parlamentarios, preguntas sobre este tema. Una cosa breve. Señor Sauerbaum. Presidente. Sí, una cosa breve. Una cosa breve respecto de este mismo tema es que a lo mejor uno de los problemas que también se enfrentan en estas situaciones es que el trámite lo tiene que hacer la trabajadora y no el empleador, a diferencia del seguro de cesantía. Y eso es mucho más engorroso porque la gente no necesariamente sabe o tiene la información o sabe, está súper explicado. Yo de hecho conozco bien el detalle, pero
uno se tiene que meter a través de Internet, hacer el trámite a través de Internet, pedirlo a su AFP, pero eso no para cualquiera es simple. Entonces yo creo que debiéramos buscar un mecanismo para que las asesoras del hogar tengan una facilidad para poder acceder también a este porcentaje del sueldo, ¿cierto?, que se le puede cancelar por 3 meses. Y también aclarar que el empleador tiene el deber de seguir pagándole las cotizaciones previsionales y también el salud. Así que ese no va a haber un desmedro en el futuro respecto del uso. Así que no hay que tener miedo a utilizar el beneficio, pero yo creo que hay que hacerlo mucho más expedito. A mí me han tocado casos de hacerle el trámite a gente que viene a pedirnos simplemente en la oficina que le ayudemos a usar el computador porque no lo sabe hacer. Entonces, yo creo que hay que tratar de simplificarlo y a lo mejor yo no sé cuál es la razón, a lo mejor nos pueden explicar los que estuvieron en este desarrollo de la ley por qué no lo hace el empleador y lo hace el trabajador simplemente. Yo entiendo que es directamente con la AFP, pero pudiéramos a lo mejor darle un rol al empleador para que sea más fácil. Eso, Presidente, gracias. La diputada Castillo. Gracias, Presidenta. Este es un tema que la verdad es que se advirtió cuando se tramitó el proyecto de protección al empleo, se dijo derechamente que aquí nos estaba abarcando a las personas que trabajan en casa particular. Si bien había una norma relacionada con esto, se sabía de antemano y se advirtió y se dijo así de que esto no iba a estar focalizado justamente en las personas que trabajan en casas particulares. Y se le dijo a la ministra, y ahí es cuando ella dice que el tema de los contratos, además desconociendo que no todas están casadas, porque parte de un prejuicio, un estereotipo de género que ustedes mismas después se encargaron también de desmitificar mediante una carta, y más allá de las que puedan estar en el ingreso familiar de emergencia, que pertenezcan a este grupo, a este porcentaje de vulnerabilidad con el que quedó acreditado, o sea, con el que se va a poder acceder, no hay una política de focalización directa. Pero ya lo habían acordado, Presidenta, justo antes que yo hablara, justamente enviar este oficio, pero yo haría como doble clic en que no nos vayan a responder que esto está en la Ley de Protección al Empleo, como poner en el oficio que, sin perjuicio de la Ley de Protección al Empleo, que entendemos que en algunos casos de aquellas que tienen contrato y que además cumplen con tener los fondos acumulados, porque tienen que cumplirse esas dos condiciones, podrían tomar esos recursos. ¿Qué pasa con el resto? Ya, yo era partidaria de derechamente sacar esa norma de la Ley de Protección al Empleo porque en el fondo ponía como bajo la alfombra un problema que sigue existiendo y que sobre todo abarca a las mujeres, pues, son principalmente mujeres, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres, que están en el ámbito de la informalidad y que no están en el porcentaje de vulnerabilidad a quienes les llegan todos los otros beneficios. Entonces, Presidenta, como que tomar los resguardos en este oficio para que la respuesta no sea copiar y pegar la respuesta sobre la Ley de Protección al Empleo, que ya sabemos, porque tenemos la evidencia de que no está haciéndose cargo del problema. Así es. Bueno, yo comparto el criterio que dice la diputada Castillo. De hecho, cuando lo acordamos es para saber la población que queda fuera, ¿cierto?, de la Ley de Protección al Empleo y de los beneficios ya establecidos. Bueno, muchas gracias, Juana, por la presentación, por haber venido a exponer. Te vamos a estar contando y les vamos a estar contando a Sintracap cuáles son las respuestas y espero que tengan pronto esta reunión con el gobierno. Entonces, ahora vamos a pasar a escuchar a la señora Tamara Muñoz, quien es presidenta de la Federación de Sindicatos de Call Center, y luego a Miguel Espinosa, quien es presidente de Cornaconcol. Así que, Tamara Muñoz, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por brindarnos este espacio para poder comentar un poco de la aplicación de la ley del teletrabajo y lo que está surgiendo a propósito de esta ley en el sector de call center. Me acompaña también el día de hoy nuestra vicepresidenta Carolina Guerra, quien, si es que se me llega a quedar algo ahí, puede complementar para tener mayores elementos de la discusión.
quiero partir primero comentándoles por qué nosotros como trabajadores del sector nos opusimos a lo que fue la ley del teletrabajo y algo que hemos constatado ahora en la práctica. Nosotros decíamos que, bueno, que la ley atentaba contra el límite diario y semanal de la jornada de trabajo, ya que mantuvo como alternativa la exclusión de la jornada, de los límites de la jornada, perdón, y por lo tanto podrían haber extensas jornadas de más de 12 horas sin el pago de lo que eran las horas extraordinarias. También sostuvimos que sería materialmente imposible dividir o separar el tiempo de vida del trabajador que destinaría al trabajo remunerado y cuáles serían los tiempos que destinaría a lo que es el descanso y la vida familiar. Y eso lo estamos evidenciando y está siendo latente el día de hoy, y más se está dando en el caso de las mujeres, porque somos las mujeres en este caso las que en esta sociedad que tenemos patriarcal en este país, las que de alguna forma llevamos a los hombros lo que es el cuidado de los niños, lo que es las labores del hogar y que por lo tanto estamos haciendo triple jornada en nuestra vida diaria. Y con eso, evidentemente, se generan estrés y enfermedades profesionales que se van a dar en un tiempo pronto. Y lo otro también que a nosotros nos parecía era el tema de que con la ley del teletrabajo quedaba de manifiesto que el empleador permanecía cada vez más lejana a su responsabilidad en lo relativo de garantizar al trabajador un ambiente de trabajo que garantice la vida y salud y establecía al empleador como un tercero que solo imponía unas determinadas condiciones de higiene y seguridad y lo que nosotros determinamos y señalábamos también que eso iba a generar y necesariamente iba a tener un efecto en la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, ya que por mucho que se empeñe un trabajador en un domicilio particular, no está organizado para evitar accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales. Comentarles eso porque me parece que es importante que nosotros pudiésemos señalar por qué rechazábamos de alguna forma la ley del teletrabajo y que ahora en la práctica se ha evidenciado que lo que se está generando, el abuso y las irregularidades que están habiendo, el abuso y aprovechamiento a propósito también de la crisis sanitaria y de los empleadores del sector hacia los trabajadores en cuanto a cambios unilaterales en las jornadas de trabajo, el menoscabo en las remuneraciones de los trabajadores a propósito de las caídas de sistemas de Internet o las caídas de sistemas de las propias empresas, ha generado menoscabo en las remuneraciones de los trabajadores, quienes ya a fin de mes se les descontó varios de los tiempos o de las horas que estuvieron sin conexión a propósito de problemas que son ajenos a la labor que están ellos efectuando. En algunos casos hemos tenido denuncias de no entrega del derecho de la ley de amamantamiento durante la jornada de trabajo, la no entrega de computadores y sillas, de las herramientas que debiese entregar el empleador. Tenemos trabajadores que están trabajando de sus propios computadores, como trabajadores que están trabajando desde sus celulares. A propósito de que el empleador no entregó estas herramientas de trabajo, tampoco entregó las sillas ergonómicas. Y bueno, y tenemos también el tema que es bastante recurrente, que ya ha sido bien nombrado como denuncia, que es el no pago del internet, de la luz y del agua. Estos servicios básicos que de alguna forma en la misma ley, en el 152 cuater L, lo voy a decir así sintéticamente, como lo señala la ley, dice: los equipos y herramientas y materiales deben ser proporcionados por el empleador. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y luego la reparación de los equipos, que también serían cargo del empleador. Estos costos lo están asumiendo los trabajadores y las trabajadoras en este momento. Entonces, nosotros nos preguntamos si el objetivo de la ley era traspasarle estos costos a las y los trabajadores, porque si ese era el objetivo del gobierno, pensando en la Dirección del Trabajo, que es un organismo del gobierno, la ley primero no se está cumpliendo, así como hemos tenido una Dirección del Trabajo bastante inactiva durante estos últimos periodos, no se está fiscalizando tampoco que se esté cumpliendo la ley.
Todos los costos lo están asumiendo al final los trabajadores, tanto de lo que es servicios básicos, internet, agua, luz, etcétera. Se están haciendo cambios a los contratos de los trabajadores, quitándoles asignaciones como colación y movilización, y señalándole en algunos casos que esos montos van a ser para pagar lo que gastan en estos ítems. Y quiero comentarles también que hay un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo, donde señalan ellos que debe haber como un acuerdo para el pago de estas asignaciones, por decirlo algo, y señalarles que eso se ha ocupado como un chantaje de las empresas hacia los trabajadores. Entonces, cuando el trabajador quiere tratar de acordar estos montos con los empleadores lo que señalan entonces es que si no le gusta al trabajador la manera en que está trabajando, puede devolverse a trabajar directamente al call center, y ahí verá él las medidas de seguridad y salud que pueda contar en ese momento. Entonces, hay un chantaje. Evidentemente ningún trabajador, ninguna trabajadora quiere volverse a trabajar, porque evidentemente nadie quiere contagiarse, y eso es una cosa muy obvia, pero se está ocupando y se está abusando y utilizando para que los trabajadores, en este caso, guarden silencio y no reclamen estos costos que están de alguna forma teniendo de más. Quiero comentarles también, solo como un hecho, hay una como de legislación comparada. La semana pasada salió en Suiza un fallo de la Corte Suprema donde ratificaba un fallo sobre el caso de los trabajadores de los teleoperadores, de los trabajadores de teletrabajo, donde más allá de asumir lo que era el costo de agua, luz, etcétera, internet, también asumía un porcentaje de lo que era el pago del alquiler o del arriendo, donde el trabajador efectuaba su labor para efectos de generar y entregar el servicio a la empresa. Entonces, quisiera comentar eso. Primero que todo, yo no sé si Carolina se me quedara algo ahí que pudiese ella querer comentarlo. Carolina, ¿sí? Sí, ahí sí. Sí, solamente en realidad quería graficar un poco, porque en realidad Tamara abarca todo lo que corresponde en la precariedad que se está dando, pero un poco graficar que tenemos compañeras que, como bien decía Tamara, están trabajando desde el celular, o sea, no están utilizando un computador como estamos en este momento nosotros, o sea, ellos llaman a los clientes desde su teléfono para poder contactarlos, porque eso no está normado. Entonces que basta simple y llanamente que le digan, bueno, lo siento mucho, si no le gusta se va y ni siquiera se queda con el trabajo en el celular. Tenemos compañeros que están trabajando desde la pieza porque viven en piezas. Entonces tienen el computador en el velador. Así de grave es la situación. Eso es lo que están viviendo hoy en día nuestros compañeros. Además de que ya sabemos y entendemos que se paga el mínimo por lo general en esta área, y adicional a eso viene el tema de la comisión, quienes tienen comisión, porque hay áreas donde no tienen comisión. Entonces, más encima ahora están teniendo que hacer los pagos, como bien decía Tamara, de luz, de agua, de wifi, que precariza aún más ya el concepto de la modificación del hogar, que es dentro de lo que les queda de hogar, porque entenderemos que un computador, por ejemplo, en el caso nuestro, que utilizamos 2 monitores, no es precisamente que lo vaya a poner en el velador, lo tengo que poner en el comedor, si es que tengo comedor, o en la mesa del centro, si es que la tengo. Entonces, es necesario de que se pueda regular y hacer modificaciones urgentes, porque nuestro gran miedo en realidad como trabajadores es que una vez que pase la pandemia se olviden y queden en estas condiciones, porque simple y llanamente el tema prácticamente para el resto pueda pasar de moda. Eso quería como complementar. Gracias, diputada. Yo quisiera comentar una cosa que se me quedó. Quisiera comentarles también, no sé si se recuerdan que nosotros tuvimos bastantes años peleando por la ley del call center, del trabajador de call center. Quiero comentarles que esta ley vino a pisar lo que es esa ley, entonces por lo tanto los empleadores no están respetando absolutamente nada de esa ley. Aquí los trabajadores no están trabajando con break, no están trabajando con tiempos de descanso dentro de llamadas, etcétera. Se están imponiendo remuneraciones variables a los trabajadores, no hay aquí mutuos acuerdos con los trabajadores. Entonces esto se ha prestado para el abuso y para irregular
para que se mantenga la irregularidad y además para que los trabajadores que habíamos avanzado sustancialmente en varios derechos en el sector, ahora nos vemos con varios retrocesos en materia de derechos que habíamos de alguna forma conseguido y garantizados para los trabajadores. Bueno, eso todo se vino abajo y claro, con la ley del teletrabajo tenemos mayores irregularidades y tenemos mayores costos sociales, porque también está lo que les comentaba, o sea, somos las mujeres en este caso los que estamos haciendo triple labor, y más allá de lo que comentaba Carolina, y tampoco se pensó en este país tan desigual, como algunos trabajadores están trabajando hacinados, en pieza, sin espacio para poder trabajar. Hay a veces trabajadores que tienen solo un computador y ese computador lo está ocupando el trabajador, pero a su vez lo están ocupando los niños porque tienen sus clases virtuales. Entonces igual hay un costo social de por medio que se está viviendo y sería bueno que también lo pudiéramos evaluar. Perfecto, gracias Tamara. Bueno, no sé si palabras por parte de los parlamentarios, pero a mí me gustaría consultar al Ministerio también, al Ministerio del Trabajo, respecto a el reglamento de teleoperadores que estaba pendiente, el reglamento también del teletrabajo que estaba pendiente. Me gustaría saber, porque ya habíamos oficiado, también Francisco ahí también iba a hacer buenos oficios como para poder saber la fecha de su dictación, pero la verdad es que hoy día, aplicando ya la legislación, me parece que es urgente el tener eso vigente, ¿cierto? Como saber cómo se va a implementar, sobre todo en lo que respecta a los implementos para poder realizar las labores de teletrabajo, en donde la ley lo dice explícitamente, debe ser el empleador el quien esté a cargo de entregar, ¿cierto? Y garantizar que tengan los implementos para poder trabajar hoy día los trabajadores. Y lo que nos están acá dando cuenta es que eso no está siendo así. Entonces, a mí me preocupa bastante esa situación, porque además estas no son las primeras denuncias ni tampoco los primeros temas que va a tener que verse tanto en sede de dirección del trabajo como también en sede judicial, y por lo tanto, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de la aplicación de estas legislaciones? Por eso mismo me gustaría saber qué es lo que está viendo el Ministerio del Trabajo al respecto, y por lo menos la fecha de la dictación de los reglamentos, que es algo que ha pasado harto tiempo desde que presentamos el primer oficio. Está el diputado Melero también. Diputado Melero. Ya su audio, Patricio. Gracias, presidente. Estaba activando el micrófono. Bueno, muchas gracias. Saludar a Tamara, a Carolina y a todos los demás que están a la espera de poder hablar. Yo quiero agradecer las exposiciones porque ponen sobre la mesa la evidencia de graves incumplimientos de la ley. Y discrepo de usted, Tamara, de que la ley de teletrabajo sea mala o inconveniente. Hoy día, miles y cientos de miles de chilenos están teniendo la opción de poder trabajar y no perder sus empleos gracias a la ley de teletrabajo. Probablemente hay una situación particular en el tema de los call centers, que es ahí donde quiero ir, pero decir que la ley de teletrabajo chilena es mala ha sido recientemente destacada por la OIT de una de las mejores leyes del mundo y que en mejor forma abarcó los equilibrios entre las garantías y derechos de los trabajadores. De manera tal de que cuando ustedes mencionan situaciones de abuso, anoté que no se cumplen el máximo de 12 horas, que no se cumple el derecho a desconexión que tienen todos los trabajadores de decir hasta acá llego y el empleador tiene que respetarlo. Cuando se señala que están financiando ellos los elementos propios, llámese el celular, llámese el computador, o que están haciendo cargo de sus cuentas, eso no es un defecto de la ley de teletrabajo, Tamara y Carolina, eso es un defecto de malos empleadores que están abusando de la situación de los trabajadores. Y por consiguiente, la primera pregunta que yo quiero hacerle a ustedes como dirigentes es si ustedes han hecho denuncias concretas de esto ante la Inspección del Trabajo. Nosotros necesitamos, si queremos ayudarlas a ustedes en el área de fiscalizar, necesitamos saber concreto, y si quieren nos dicen ahora, si quieren se las transmiten a la presidenta de la comisión o al representante del Ejecutivo una vez terminada la sesión,
¿qué centros o qué call centers denuncias concretas de estos abusos tenemos para poder nosotros ejercer la acción fiscalizadora? Pero necesitamos denuncias concretas, empresas, trabajadores que no se les han respetado sus derechos, porque, vuelvo a insistir, Presidenta, a mi juicio aquí el problema no está en la ley, sino que está en la infracción a la ley. Dicho eso, yo quiero compartir con ustedes que yo creo que la pandemia va a hacer que muchas acciones y trabajos que antes se hacían presenciales van a quedar por la vía del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse y expandirse. Y por consiguiente, con mayor razón, las direcciones del trabajo a futuro van a tener que ser muy diligentes en fiscalizar este tipo de situaciones. Pero yo creo que por mucho tiempo, porque las medidas de aislamiento van a seguir siendo por un largo rato y planteadas en el país, va a impedir que mucha gente puedan volver a sus trabajos tradicionales y van a tener, a Dios y gracias a la ley del trabajo, la posibilidad de seguir teniendo empleo y teniendo ingresos. Entonces, con mayor razón, la pandemia del coronavirus va a incrementar contratos de trabajo por la vía de trabajo a distancia. Yo quisiera en eso concretamente pedirles que nos ayudaran, a ayudarlas a fiscalizar, porque los términos que al menos han expuesto hasta ahora, salvo que podamos mandar un oficio a la Dirección del Trabajo pidiéndole que se fiscalicen más las empresas de call center, nos ayudaría mucho una denuncia más específica con nombre de empresa y especificidad en las denuncias concretas. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Melero. Si no hay más palabras, le doy la palabra también a Tamara, si quieren en el fondo especificar lo que estaba preguntando el diputado Melero, y así podamos también ver alguna otra gestión, o si quieren después de la sesión, y así lo podemos ver como con mayor protección y resguardo, no sé, como quieran ustedes. ¿Sí? Perfecto, lo dejamos así entonces. No sé si Francisco del Río quieren contestar al tiro los temas sobre los reglamentos, o también lo dejamos pendiente para mañana. Preferiría que mañana, dado que vamos a estar conectados para la sesión, el subsecretario pudiera dar una información más certera. Ok, me parece. Entonces lo dejamos pendiente para mañana la respuesta sobre la dictación de los reglamentos, pero sí Francisco, creo que sería positivo también el apurar esto. O sea, creo que ha pasado harto tiempo y nosotros oficiamos hace varias semanas atrás, entonces ha pasado harto tiempo y estamos ya en plena vigencia de la legislación. Y sobre todo en este tema que plantean las trabajadoras, porque, a ver, cómo el funcionamiento de la Dirección del Trabajo está complejo en estos momentos. El tema también del atochamiento en materia judicial. En lo laboral, acá en la región metropolitana sabemos que eso es así. De hecho, yo creo que es un tema que también deberíamos hablar en algún momento en términos legislativos. Yo creo que ya con esos dos antecedentes es necesario el poder tener un procedimiento que dé más garantía a los trabajadores de que los empleadores se van a hacer cargo de los implementos. O sea, está en la legislación, se está incumpliendo la ley, es así de grave. Entonces, teniendo esos compromisos a las trabajadoras, vamos a estar atentos y queda este tema pendiente. O sea, no dejemos acá cerrado porque no se ha cerrado nada, así que dejamos con el tema pendiente. Agradecer también que hayan expuesto acá y nos quedamos con esos compromisos y vamos a mantener el contacto para ver todos estos temas y que podamos hacer gestiones al respecto. Muchas gracias entonces por la exposición. Y finalmente tenemos pendiente la exposición de don Miguel. Don Miguel Espinosa, sí, don Miguel Espinosa, quien es presidente y vocero de la Cornaconcol. Buenas tardes, presidenta, diputados. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación a la comisión. Escuchaba atentamente lo que hablaban las compañeras del sindicato de trabajadoras de casas y del call center. Y lo primero que se me viene a la mente, y espero que me entiendan, una sana envidia, en el sentido que al menos ellos tienen legislación en la cual basarse.
nosotros los conductores de taxi colectivo, 60.000 o más en Chile, no tenemos nada. No tenemos seguridad social, no tenemos contratos, no tenemos en qué basarnos para hacer algún reclamo, no tenemos nada. Dicho eso, les cuento como anécdota que el 16 de marzo nosotros estábamos citados a esta comisión y justo se declaró el estado de excepción y nos avisaron a las 10 de la mañana que se suspendía. Comentarles que la situación de nosotros es la peor crisis que vive nuestro sector en los 40 años que llevan los taxis colectivos en Chile. Colegas que se están bajando con 3.000 o 4.000 pesos diarios, muchos colegas que han tenido que entregar sus vehículos porque no tienen cómo o no han podido llegar a acuerdo con los dueños de colectivos que se ven afligidos porque los Banco Estado le dice que o 6 cuotas repactan o si no, no hacen nada, a tasas que son mayores a los créditos que ya tenían. Y así podríamos nombrar muchas otras cosas. Quiero hacer un pequeño recuento de todo lo que nos está pasando como gremio. Decirle que nosotros hemos mantenido reuniones con la ministra Hut, con el subsecretario de Hacienda, con políticos de todos los sectores, de derecha hasta izquierda. Y quiero agradecer a todos los políticos que nos hemos juntado porque todos nos han dado un respaldo, todos nos han entendido. Pero la verdad, a esta altura estamos un poco cansados de que solo se nos entienda, pero que no haya ninguna solución concreta para nosotros. Nosotros le hemos pedido al gobierno, en cartas que hemos hecho llegar, un equivalente a un sueldo mínimo por 4 meses, o lo que dure este estado de excepción, porque nosotros consideramos que, por ejemplo, pagando un impuesto específico por más de 40 años, que recauda más de 2.600.000 millones de dólares anuales, que estando los fondos FAR, que se entregan a las regiones por el tema del Transantiago, existe la manera focalizada, sectorial, de a nosotros tratar de ayudarnos. Les digo que a nosotros nos ponen problemas del principio. El Ministerio de Transporte nos dice que nosotros supuestamente no estamos registrados, los conductores de colectivos, los que le manejamos un tercero. Cuando hay una ley y un artículo 46.212, decreto, que claramente exige que tiene que haber un registro en los terminales, en las garitas de quien maneja el móvil. El gobierno a nosotros nos dice que la solución en un principio es inscribirnos en el registro social de hogares para a partir de ahí tratar de postular al ingreso mínimo de emergencia. Pero nosotros le hemos dicho en todos los tonos que nosotros no vamos a calificar, la mayoría, porque si ya uno de nosotros en la familia tiene a alguien que tiene algún ingreso, un contrato de trabajo, con que sea por el mínimo, lo que sea, quedamos fuera. No calificamos. Yo partí haciendo mi trámite, en abril. Recién hoy día, 2 de junio, me llegó la resolución. Según quedé en el 50%. Traté de hacer el ejercicio de calificar al ingreso familiar de emergencia y paradoja me dice que no puedo porque no estoy en el registro, cuando hoy día me han dicho que estoy en el 50%. Y ahí se reclamo. Este gremio trabaja todos los días con pasajeros a menos de 1 metro, exponiéndonos a los contagios, lo que sea de este COVID-19. Más encima, nosotros después del estallido social ya nos bajaron los ingresos en un 50, 60%, ahora ya casi vamos en un 80, en un 90% en nuestras mermas. Pero le insisto, el Estado, ¿qué nos dice? ¿Qué nos ha dicho la ministra? ¿Qué nos ha dicho el subsecretario? No, que tratemos de ver por el registro social de hogares. Con mucho respeto digo, presidenta y diputados presentes, qué fácil que nos digan que tratemos de ver por el registro social de hogares para ver si alcanzamos a tener 65.000 pesos y que esto nos lo digan gente del gobierno, que lo diga desde el presidente de la República para abajo, gente que ganan a lo mejor 5 o 6 millones de pesos mensuales. Pucha, qué fácil es decirle a un sector del país que postulen a ver si pueden tener 65.000 pesos para paliar lo que está sucediendo.
Nosotros tenemos claro que los ingresos, los recursos de un país no son infinitos. Pero si no es ahora que nos viene la ayuda, ¿cuándo va a ser? Se habla que están los bonos soberanos, creo que se llaman. Hay inversiones, el Banco Estado, el Banco Central pidió un crédito. Pero a nosotros se nos niega todo. Se nos niega todo. Pero cuando se trata, por ejemplo, del Transantiago, ahí rápidamente se buscan soluciones. En las noticias vimos cómo en enero la ministra Gloria Hood decía, y perdón, lo voy a leer por acá, que iba a compensar a los operadores del Transantiago por la disminución de viajes por el estallido social. Bueno, y nosotros los que estamos en regiones y los que transportamos a millones de chilenos en todo Chile, incluido Santiago. Y la guinda de la torta, presidenta. El ministro Briones diciendo que en el plan de ayuda al gobierno para las grandes empresas estratégicas se va a ayudar a la TAM. ¿Y nosotros? O sea, nosotros no somos estratégicos para el país, insisto, transportando a millones de personas. Se ayuda a la TAM. Perdonen que haga el comentario. Empresa que años atrás, creo, el actual presidente de la República era dueño o parte de ella. O sea, está bien que la caridad parta por casa, dice un dicho. Pero ojalá el Estado, el gobierno entienda que la casa somos 18 millones de chilenos, no solo un grupo. De verdad, nosotros lo que solicitamos, nosotros lo que pedimos con respeto, es que necesitamos una solución, una ayuda ya. Porque le vuelvo a insistir, nosotros no calificamos en el registro social de hogares. Nosotros ni siquiera esos 65.000 pesos que supuestamente por 4 personas dan 260.000 vamos a poder estar. Y cada día hay menos gente en la calle. Cada día otras ciudades, supuestamente, yo soy acá de Valparaíso, Viña, dicen que a lo mejor pronto aquí también se va a poner una cuarentena total. Y estamos todos agobiados con esta situación. No tenemos cómo mantener nuestra familia, cómo pagar nuestras cuentas. No tenemos, insisto, seguridad social, no tenemos contrato de trabajo. Nosotros cuando nos íbamos a juntar con ustedes justamente, y esta coordinadora nació con una propuesta madre de obtener seguridad social a través del impuesto específico, tuvimos que pararlo. Pero las reuniones que tenemos con gobierno, le insisto, el subsecretario de Hacienda quedó a respondernos hace más de un mes, todavía no nos llega la respuesta. Ni siquiera sabemos si es que lo que nosotros planteamos llegó al ministro de Hacienda o no. Nosotros trabajamos, a nosotros no se nos dan mascarillas, a nosotros no se nos sanitizan los vehículos, pero en este minuto yo le aseguro que a las bases ni siquiera eso le está importando. Porque cuando hay hambre, cuesta que otras cosas importen. Cuando hay preocupación de cómo vamos a mantener a nuestra familia, cuesta que otras cosas importen. Entonces, estimada presidenta, diputado, insisto, agradeciendo el apoyo transversal que esta coordinadora ha tenido, pero necesitamos soluciones ya. Porque si nosotros seguimos en esto que no entienden, pero ¿y cuándo viene la solución? Tenemos claro que tratándose de dineros es iniciativa del Ejecutivo. Pero parece que tenemos un Ejecutivo sordo o ciego que ve para un cierto sector y para los más de 60.000 conductores, y si sumamos al gremio de los taxis, a nuestros primos, más de 100.000, parece que nosotros no valimos, no estamos considerados. Entonces, esa es la impotencia que tenemos, esa es la rabia que nos da de saber que no estamos, le insisto, siendo considerados con nada. Insisto, está el impuesto específico, lo que recauda, nosotros lo pagamos ya por más de 40 años, aparte del IVA, cada día que cargamos combustible. Están los fondos FAR, hemos tratado de llegar, los delegados que tenemos desde Arica hasta Puerto Montt, a los CORE, a los gobiernos regionales, pero nos topamos con problemas que de repente cómo cambiamos la glosa, que esto tendría que ir a Contraloría, que hay recursos, pero cómo se los entregamos, cómo le podemos ayudar. Acá en Valparaíso, hace poco votaron entregar una ayuda, no la que dijo el gobierno, es una ayuda local de 85.000 cajas. Y consideraron al transporte público, que bien,
pero consideraron solo el transporte público, por ejemplo, para hacer el reparto. Y nosotros, los colectivos, los taxis, ¿por qué no? Y así, le insisto, podríamos dar 1 y 1000 ejemplos. Nosotros, estimada presidenta, para finalizar, nuestro gremio, nuestra coordinadora, le ha tratado de pedir a la gente que tenga paciencia, que espere una solución, que tenemos confianza que el gobierno irá a llegar. Pero parece que lamentablemente vamos a tener que salir a las calles, porque al final el hambre, la angustia, suelta emociones. Y eso, estimada presidenta, diputado, le va a ganar a la razón. Buenas tardes. Gracias por atender. Muchas gracias, Miguel, por la exposición y, bueno, compartiendo además la preocupación. La verdad es que nosotros, de hecho, hemos propuesto una solución también al gobierno en concreto, o sea, y lo hemos dicho acá, hemos oficiado por lo mismo con distintos parlamentarios, ha sido una propuesta conjunta, ¿cierto?, de esta comisión. Resolviendo 2 problemas, ¿cierto? Uno, un problema monetario que están teniendo hoy día los trabajadores en materia de transporte, tanto en el caso de usted, en el caso de los taxis, ¿cierto? También en el caso de aquellos trabajadores de transporte de escolares, que se pueda utilizar los servicios de ustedes para transportar, ¿cierto?, a los trabajadores, por ejemplo, de la salud. Y con eso tener un compromiso, ¿cierto?, monetario directo desde el Estado, y así ustedes también puedan estar tranquilos. Y eso cumple también un criterio en materia de sanidad, en materia de salubridad, u otras propuestas, ¿cierto?, que también podrían evaluarse, pero sobre todo con el objetivo de que puedan contar con recursos económicos. Con ese objetivo hemos hecho distintas propuestas. Lamentablemente no nos han respondido de ninguna forma, o sea, ni los proyectos de resolución, ni los proyectos de acuerdo, ni las cartas, ni tampoco los oficios que hemos mandado. Esa ha sido, para ser sincera, o sea, si tuviéramos alguna respuesta la podría dar, pero hasta ahora no tenemos una. Pero vamos a insistir, y yo creo que hay que ver si hay alguna respuesta en esta materia, porque hoy día no vale la pena tampoco quedarse en eso, ¿cierto? Simplemente en que nosotros digamos que no nos han respondido, ¿cierto? Sino que insistir para que exista esa respuesta. Entonces, quiero, antes de darle la palabra al diputado Melero, me gustaría solicitar el acuerdo de la comisión para insistir en los oficios y en particular preguntar sobre esta respuesta pendiente que ustedes dijeron que tenía el Ministerio de Transporte, si no me equivoco, o el Ministerio de Hacienda. Me permite un poquito, presidenta, el Ministerio de Hacienda tiene que darnos una respuesta al subsecretario que nos da, pero yo le quiero dejar un argumento, o más que un argumento, algo que es real. Hace años atrás, el Ministerio de Transporte entregó un bono de 5 UTM por 3 años seguidos, cuando no había pandemia, cuando no había estado de excepción, cuando no había nada. Entonces, de verdad, a nosotros nos cuesta entender cómo el gobierno puede ser tan testarudo, tan porfiado, en no entender que hay un gremio focalizado como el transporte público menor, que estamos en las calles día a día, seguimos transportando gente. Y seguimos transportando gente porque tenemos que alimentar a nuestra familia. Entonces, ¿cómo no van a entender y no poder ver una manera de cómo solucionarnos un tema, tanto al conductor de taxi colectivo que le maneja el dueño, como al mismo dueño? Aquí estamos velando por ambos, en dar una solución, y le agradezco su franqueza, en el sentido de que decirnos que las cartas no han sido respondidas, y eso es lo que no entendemos. De verdad, le digo con mucho respeto, no podemos entender cómo este gobierno, que supuestamente está velando por todos, vela por ciertos sectores, parece por alguna empresa, y para los que somos más chicos parece que no hay nada. No sé si tendremos que ponerle ala a los colectivos, y a lo mejor llamarnos con la Concol Airlines, y a lo mejor ahí nos va a llegar algo. A lo mejor por ahí hay una idea. Gracias, presidenta. Gracias, Miguel. Entonces, si les parece a la comisión poder oficiar para saber una pronta respuesta respecto a ayudas o apoyos económicos para los taxis colectivos, para quienes se desempeñan en ese rubro desde Hacienda. ¿Les parece a la comisión? Perfecto. Entonces oficiamos al Ministerio de Hacienda, en particular a la subsecretaría, entiendo.
El diputado Melero pidió la palabra. Ahora sí, ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Presidenta. De saludar y agradecer la exposición de don Miguel Espinosa. Sin duda, el gremio que él representa está en aquel grupo grande donde está el 30% de la masa trabajadora de Chile, que es en la actividad informal. Y que Chile tiene de las tasas más altas del mundo de informalidad. Los países en general, de la OCDE y todos los demás países, tienen informalidades en torno al 10, 15%. Nosotros tenemos el doble. Y eso hace, estimado Miguel, que muchas veces para los gobiernos, cualquiera ellos sean, se hace difícil llegar con una ayuda porque hay dificultad para focalizarla, para encontrar, para ver cuáles son las personas que están en mayor grado de dificultad. Pero déjeme hacerle algunos comentarios. Lo primero, ustedes seguridad social tienen. Usted hizo la afirmación que no tenían seguridad social. Ustedes tienen. Lo que pasa es que tienen que cotizarla. Tienen que preocuparse todos los meses de hacer su depósito para tener jubilación, para tener seguridad social en la salud y en todo. En Chile existe la legislación que permite que haya seguridad social para los trabajadores independientes. Lo que pasa es que yo creo que en eso hay un poco de dejación para hacer ese esfuerzo, pero afirmar que no tienen seguridad social creo que al menos no se condice con lo que la ley establece. Segundo, ustedes están dentro de el ingreso familiar de emergencia. Usted mismo hizo el trabajo de registrarse en el registro de hogares y calificó 55%, según le escuché, y por consiguiente usted está dentro del 60% de la población de menos ingresos beneficiaria de esta ley. Usted tiene derecho, don Miguel, a recibir 65.000 pesos por carga, no por carga, perdón, por persona, porque ese es un gran cambio, se cambió. Y tiene derecho a recibir eso. Pero yo también le pido a los taxistas colectivos, que en general tienen un ánimo, una forma de vivir la vida muy libre, muy dependiente de nada, que cuando vienen las crisis hay que meterse un poco en el sistema y en las leyes que estamos construyendo para tener acceso a los beneficios. No es cierto que a usted no le van a dar, como dicen algunos colectiveros, que porque tienen un auto se los van a negar. No, esto fue explícitamente conversado, explícitamente aclarado por el Ministerio de Desarrollo Social y por la ministra del Trabajo. De manera tal que yo lo invito a usted como dirigente, en que usted invite a sus asociados a meterse en la dinámica de la ley. Porque además le tengo una buena noticia. Esta ley de todas maneras se va a prolongar por un trimestre más. Lo estamos pidiendo todas las fuerzas políticas, es tema central del acuerdo económico y social que se está trabajando en paralelo en este minuto en el Senado. Porque los 3 meses, mayo, junio, julio, van a ser insuficientes. De manera tal que vamos a tener, no le quepa duda, agosto, septiembre y octubre también. Usted me podrá decir que 65.000 es poco o es mucho. Es una cifra dentro de una enorme cantidad de necesidades que el país está teniendo. Entonces, termino, presidente, entendiendo todos los elementos que usted ha señalado. Obviamente, comparto muchas de las inquietudes, pero yo también los invito a que se metan dentro de lo que el legislador, nosotros, el gobierno, ha construido para ir en ayuda al sector informal al cual usted pertenece. Gracias, presidente. Gracias. ¿Puedo responderle al diputado, no? Veamos si hay otra pregunta y después le doy la palabra para que así pueda responder más. No sé si hay otra palabra de los parlamentarios, parece que no. Entonces, Miguel tiene la palabra. Decirle al diputado que parece que no está muy al tanto de cómo se trabajan los colectivos. Porque primero, tal como le dije, entonces, por eso, se supone que al menos los colectivos, todas las garitas tienen que tener un registro de la gente que está detrás del trabajo, del volante. Artículo 46, Decreto Supremo 212, desde el año 91-92. Entonces, hay una manera, ahora si la ley no se aplica, comprenderá que no es culpa de nosotros. Segundo, en esta misma Cámara de Diputados, tiempo atrás, no sé en qué irá, se estaba ingresando un proyecto incluso para la jornada laboral semanal, rebajarla de 45 a 40. ¿Usted sabe cuánto trabaja un conductor de colectivo semanal, diputado? 12, 15 horas.
Un conductor de colectivo semanal, un conductor de colectivo trabaja 12, 13 horas diarias. Si usted lo saca por 7 días, son casi 90 horas semanales. Antes del 18 de octubre, un conductor de colectivo APP trabajando casi 90 horas semanales, se hacía un promedio de 450.000 pesos. Algo más de 100.000 pesos más que el sueldo mínimo, trabajando casi 90 horas. Entonces usted, con respeto, le digo, ¿cuántas horas más tendríamos que trabajar para poder imponernos según a su criterio? A lo mejor usted tiene la solución, diputado. No sé cuántas horas más tendríamos que trabajar para poder imponernos más encima. Y si nos imponemos, aunque sea por el mínimo, y ganamos 450.000 pesos, ¿cuánta plata menos entonces para la casa? Yo no gano como usted 6, 7, 8 millones de pesos. Yo le insisto, eso ganaba antes del 18, y se lo digo con respeto. Entonces yo le pediría que cuando opinemos, o sea, primero un poquito averiguar, no sé, creo yo, porque le vuelvo a insistir, si yo en mi familia, si un hijo, si mi señora tiene un trabajo y gana el mínimo, nosotros ya no recibimos nada del ingreso familiar. Tengo entendido que es así, ustedes me podrán corregir. Entonces yo le digo que, no sé, yo le pediría de verdad, con mucho respeto, diputado, yo sé que usted es un hombre de alta trayectoria política, pero, no sé, prefiero quedar hasta aquí con la respuesta. Gracias. Gracias, Miguel, por la exposición. Ya estamos en el tiempo, son las 6:30. Tengo que pedir si es que hay unanimidad para poder extender el tiempo de... Tu cartón no la da, presidenta. Tu cartón sabe. Ok, entonces hasta aquí terminamos. Muchas gracias por la exposición, don Miguel. Entonces quedamos con el oficio pendiente, le vamos a responder si es que nos llega una respuesta. Como le he dicho, hasta ahora no nos ha llegado ninguna, durante toda la pandemia, de ninguno de los oficios que hemos mandado, lamentablemente. Gracias nuevamente por la invitación, presidenta, y quedamos atentos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Thank you.